del viernes pasado estamos viendo la armadura y entramos a lo que es la oración como parte de la armadura, ¿verdad? Explicamos que es tan importante estar conectados con Dios para que todo lo demás que dice la Escritura funcione en nosotros. La Biblia nos enseñó que no tenemos lucha contra carne, aunque usted siente que tiene lucha contra mucha gente, que a usted le cae mal o a alguien le cae mal a usted, o por gusto usted tiene problemas con alguien. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Entienda eso. Alguien puede ser utilizado por Satanás, comprenda eso. Pero no es ese alguien. Usted no tiene que odiar a nadie. Es Satanás quien está utilizando a las personas. Ponga atención a eso. No caiga en el juego del diablo. Porque si usted comienza a hacer guerra con otra persona, como dice la Escritura, todos los seres humanos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando yo vengo y en respuesta maltrato a alguien, estoy maltratando a alguien que tiene la imagen de Dios. Entonces entienda, el enemigo está queriendo hacerlo caer a usted. Entonces, por eso, amados hermanos, nuestra vida tiene que tener una ración fuertísima de espiritual porque es demasiado carnal. Y es lógico, pues hoy estaba lloviendo, ¿qué teníamos? Frío. Y eso no quiere decir que no soy espiritual, ¿verdad? Entonces, pero para poderme sobreponer ante las situaciones, yo tengo que tener una vida espiritual fuerte. Y aunque usted lea la Biblia y aunque usted diga que tiene toda la armadura, si usted no ora, de nada le sirve. Ni la misma palabra le sirve si usted no tiene conexión con Dios. Es cualquier libro, mejor lea Harry Potter. Si no va a orar, amado hermano, si usted no va a orar, eso no le sirve de nada. O sea, no me va a dejar caso y va a comenzar a leer Harry Potter. Era una broma, brother. Pero usted tiene que orar. Usted puede leer la Biblia todo lo que quiera, de Génesis a Apocalipsis y de Apocalipsis a Génesis. Pero si no hay oración, no hay poder de lo alto. Y eso funciona con el poder de lo alto. ¿Se comprende eso? Y por eso es que la oración es tan importante. Tan importante. Decía un estudioso del pasado que las luchas y fracasos del hombre tienen mucha relación con su vida de oración. Si perdemos demasiado, si damos caída tras caída, es porque no oramos, amado. Porque orar es hablar con Dios, pero no es solamente hablar con Dios, es mucho más que eso. Es recibir de Dios su presencia, es recibir de Dios su gracia, es recibir de Dios su esperanza, la esperanza que Él inyecta a nosotros, amados. Eso no lo tiene usted con los hermanos, amados. Miren, nosotros nos podemos inyectar esperanza si yo tengo esperanza. Si yo estoy bien sembrado en el Señor, yo puedo acercarme a usted y darle y motivarlo. Pero si los dos estamos bien perdidos, lejos de la oración, ¿qué nos vamos a dar? Aflicción. ¿Sí o no? Está dura la vida. Sí, está dura la vida. Y ahí nos vamos a quedar. Pero no importa la vida cuando Dios está con nosotros. Si Dios es por nosotros. No, dígalo con actitud de cristiano vencedor. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ok, vamos a la palabra del Señor. Por favor, Efesios capítulo 1, versículos del 11. Vamos a leer hasta el 14. Mire, amado hermano, el 2024 viene con muchos retos. No se vaya a perder el culto del primer servicio, porque vamos a tener dos, ¿verdad? El primer servicio normal, horario normal, no se lo vaya a perder, pero ni los otros tampoco, amado. Porque Dios tiene mucho para nosotros y nos prepara para un año excelente que viene. Excelente ya sea en dificultades, en bendiciones, pero con Dios es excelente siempre. Lo tenemos ahí. Versículos del 11, vamos a leer al 14. Efesios capítulo 1, versículos del 11 al 14, dice: en Él asimismo tuvimos herencia. Repitamos eso. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza
de su gloria. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, comenzamos el estudio de tu palabra. Te imploramos, Señor, que nos hables al corazón, que nos permitas, Dios bendito, aprender y esperar en ti, Señor. Pararnos bien, porque la armadura del cristiano, la armadura de Dios para el cristiano es para estar firme, Señor. Ayúdanos, Dios, a atesorar, Señor, el ministerio de la oración en nosotros mismos, por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestro trabajo, por nuestra iglesia, por nuestros líderes, por el mundo entero, pero principalmente porque el impío te conozca, Señor. Gracias, Padre. Háblanos al corazón, forma nuestro entendimiento, Señor. En ti, Señor, descansamos por completo. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús decimos todos amén y amén. Puede sentarse, por favor. Bien, amados hermanos, fíjense que la oración, como dijimos antes, es hablar con Dios. Vimos también que a través de la oración nosotros recibimos de Dios, recibimos su presencia, recibimos su verdad, comprendemos su palabra. Y cuando usted comprende su palabra, cuando la Biblia verdaderamente se abre a nosotros y los ojos de nuestro entendimiento se abren a la Biblia toma vida, porque la Escritura dice que la palabra de Dios es viva y además dice que es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Pero Pablo ora para que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento. Es decir, que la mayoría de personas tiene su entendimiento en relación al Señor con sus ojos cerrados, vedados, no alcanzan a ver. Es como cuando yo recuerdo que íbamos a la iglesia donde pastoreábamos, que estaba a 113 kilómetros de mi casa, y a veces llovía un montón, y una de esas veces el aire acondicionado del carro se nos arruinó y cayó una tormenta. Yo no veía nada, pero no veía nada. Y entonces íbamos y de repente solo atravesamos un puente y el puente ¡fla! Estaba inundado. Gracias a Dios el carrito era un poquito alto y no se detuvo el carro. Pero cuando nosotros vamos sin entender la palabra, porque no tenemos relación con Dios, porque no oramos con Dios, porque el Espíritu Santo no ha abierto los ojos de nuestro entendimiento, vagamos en tinieblas. ¿Vagamos cómo? En tinieblas, y cualquier cosa nos sorprende, pero cuando caminamos en el Señor nunca andamos en tinieblas, y aunque no sabemos lo que va a pasar mañana, yo puedo confiar que pase lo que pase, Dios está conmigo y vamos a salir adelante. Entonces esa es la fuerza del Hijo de Dios, del cristiano maduro, y el cristiano maduro es un cristiano que ora, mi querido hermano. Es un cristiano que mantiene con fuerza su vida de oración. Y fíjense, dice el versículo 11, por favor, dice, en él asimismo, cuando la segunda palabra, él, es un artículo personal, eso sustituye al nombre. Entonces, en lugar de él, usted puede poner a Cristo. En Cristo asimismo tuvimos herencia, habiendo sido, oiga esto, predestinados, es decir, con un destino previo, conforme, oiga esto, y esto es precioso, al propósito. Diga conmigo, propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En esta noche, mi querido hermano, yo quiero llevar la oración y compararla con algo que es la providencia de Dios. Diga conmigo, providencia de Dios, ¿verdad? Algunos se recuerdan de la providencia, un cuadrito que colgaban en la pared, ¿verdad? Pero no, amados, no nos referimos a eso, ¿verdad? Claro, eso tiene su simbología, pero nos referimos a la voluntad de Dios hecha firme desde antes, así como me predestinó a mí y me dio un propósito a mí, lo predestinó a usted y lo predestinó con un propósito. La providencia, mi querido hermano, es un arreglo previo, es decir, que nada está al azar. ¿Usted comprende lo que es el azar? Si no lo sabe, yo le traje una definición. El azar es cuando, ¿se recuerda usted de los juegos de azar? ¿Cuántos hemos ido a jugar esos juegos? Yo levanto por pura solidaridad, pero mire, ¿sabe por qué no he ido ni a los casinos a jugar eso? Porque he visto gente que ha perdido hasta los dientes, brother. La casa, el carro, todo.
Y no vaya a ser que me haga clic esa cosa. Entonces, no, y gracias a Dios que fuimos, no me gustó primero la nube de humo y nada. Pero mucha gente sí. Y sí vive en el azar. El azar, oiga esto, es la combinación de circunstancias o causas impredecibles, no planteadas, y oiga esto a diferencia, y sin propósito, que rodean un determinado acontecimiento que no responde a la relación de causa-efecto ni a la intervención humana o divina. Eso es el azar, eso es el azar. O sea que las cosas, según el azar, pasan sin propósito, pasan sin que Dios lo determine. Algunos piensan que Dios lo único que hizo es el Big Bang, ¿verdad? Y de ahí para allá dejó que la naturaleza creciera y se desarrollara y Él ya no mete las manos y sálvese quien pueda. La Biblia no dice que eso es así. La Biblia dice que en Cristo, que en Él sustenta todas las cosas. Es decir, el universo mismo es sustentado por el poder de Dios. Y nada, oiga bien, nada de lo que pasa en esta tierra es sin propósito. Eso quiere decir que su vida tiene un propósito en Dios. Y a veces andamos, ¿y cuál es el propósito? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y a qué me tengo que dedicar? Y estamos con esa pena porque estamos desconectados con Dios. Amados hermanos, Dios nos ha dado habilidades, Dios nos ha dado dones, porque nos ha dado primero propósitos para estar en el cielo con Él, pero también propósitos para desarrollar funciones en esta tierra. Y cuando estamos totalmente desconectados con Dios, ocupamos nuestros dones para hacer cualquier otra cosa. Y todo apunta al dinero, y nos olvidamos de Dios. Y nunca, oiga bien, nunca logramos alcanzar nuestro propósito. Un sacerdote de allá por los años 400 y algo de nuestro Señor Jesucristo, San Agustín de Hipona, escribió lo siguiente. Mire, ¿por qué lo cito? Cuando antes de la Reforma, antes de la separación de la iglesia cristiana con la iglesia católica, todo estaba en la iglesia católica. Cuando se corrompió y vivió sus años de corrupción, Dios levantó hombres que amaran a Dios y se separó de ahí, que guardaran la palabra y se separaron de ahí. Mire, antes de la separación de estos hombres, la Iglesia Católica estableció doctrinas, oiga, fuertes doctrinas. Tanto así que nuestras doctrinas, el 90% fueron determinadas en ese tiempo. Antes de la separación de la iglesia, pero desde que la iglesia cristiana se separó de la iglesia católica no ha determinado nada bueno. ¿Por qué? Porque la iglesia que tenía el Espíritu de Dios salió de ahí. Y todo lo demás, la doctrina fuerte en la cual nos sustentamos ahora, ha venido de esos grandes hombres que decidieron poner un alto. ¿Por qué hago esto, amados hermanos? Porque debemos de comprender, pues la iglesia cristiana un día estaba dentro de la iglesia católica, pero llegó un momento cuando Dios determinó que eso pasara, despertó hombres y les dio la suficiente valentía de decir, esto no es así, ante la corrupción de la iglesia. Pero bueno, entonces este señor, San Agustín de Hipona, escribió lo siguiente, y ponga atención a esto. Y ahora hay aquí un hombre que te quiere alabar, un hombre que es parte de tu creación y que, como todos, lleva siempre consigo por todas partes su mortalidad y el testimonio de su pecado, el testimonio de que tú siempre te resistes a la soberbia humana. Así pues, no obstante su miseria, ese hombre te quiere alabar y tú lo estimulas para que encuentre deleite en tu alabanza. Nos creaste, ponga atención a esto último, nos creaste para ti y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti. Palabras que se escribieron, mi querido hermano, hace más de 1500 años y tienen tanta verdad. Y usted puede leer libros muy antiguos, amados, muy antiguos. Y los lee, y excepto de la manera como está escrito, el lenguaje un poquito diferente al nuestro, pero los sentimientos son los mismos. Porque el hombre sigue lo mismo.
Y es Dios quien permanece igual. Y el hombre que logra encontrar la luz de Cristo encuentra la diferencia de vida en esta tierra. Amados hermanos, miren, por eso es que ahora es tan importante que yo venga y les ponga delante de usted primero el ministerio de la oración al cual todos los creyentes estamos llamados. ¿Quiénes están llamados a orar? Todos los creyentes, todos los creyentes. Y fíjense que estamos comparando la oración con la providencia de Dios. Y la providencia de Dios es el gobierno de Dios por el cual Él, por supuesto Dios, con sabiduría y amor, cuida y dirige todas las cosas en el universo. La providencia que se contrapone con el azar y el destino. Como vimos nosotros, Dios hace las cosas con propósito. ¿Está conmigo? Romanos 8:28. ¿Quién se sabe Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ese versículo no es para todo el mundo. Ese versículo es para aquellos que Dios llama según su propósito. Entonces, amados hermanos, para que nosotros podamos comprender su propósito, tenemos que ir a orar, tenemos que leer la Biblia, pero mire, no lea la Biblia así como leer cualquier cosa. No, ore y pídale a Dios, Señor, abre los ojos de mi entendimiento. Quiero que este tiempo con tu palabra me dé frutos a mí y logre comprender un poquito más de tu propósito para mí. Amados hermanos, mire, cuando nosotros no encontramos el propósito, cuando nosotros no sabemos nuestro propósito, ahí andamos queriendo alcanzar un lugar, apartando gente. Y cuando alguien nos quiere poner a hacer una tarea que está más abajo de nuestro valor, supuestamente, nosotros no queremos. ¿Por qué? Porque no, ¿qué van a decir? Yo soy fulano de tal, yo he llegado a tal lugar. Pero acuérdese de Cristo. Después de la cena, de la Santa Cena, después de compartir la Pascua con sus discípulos, ¿qué fue lo que hizo? Amados, se quitó su, ¿cómo se llama? Su túnica, agarró una toalla, se lo puso como delantal, sí, y encontró, dice la Biblia, es un lebrillo, es un depósito con agua. Y se acercó a los discípulos y comenzó a lavarles los pies. Lavarles los pies era una labor para el peor de los esclavos, para el menor de los esclavos. Y el Señor Jesucristo lo hizo. ¿Por qué Jesucristo lo pudo hacer sin problema? Porque Jesucristo sabía quién era Él. Sabía cuál era su propósito en la tierra. Y un día hacer una labor que estaba más abajo de Él no le iba a quitar su grandeza. Al contrario, iba a reafirmar la grandeza del Rey. Ahora ve a los cristianos. Baños, limpiar los baños, olvídese. Aspirar el templo, olvídese, eso no es para mí. Para mí que me dé permiso el pastor porque yo quiero predicar ahí. Amado hermano, ¿por qué? Porque no entendemos el propósito, porque no sabemos quiénes somos. El Señor Jesucristo dijo, amados, que para establecer la jerarquía en la iglesia, ¿cómo es que lo debíamos determinar? El que sirve a todos, ¿sea qué? Mayor de todos, lo dijo al revés, no el mayor de todos sea servidor de todos, porque el mayor de todos debe saber quién es. Debe saber que tiene propósito en Dios. Y el servir a los demás, aunque sea quien sea, amados hermanos, usted puede ser el que acaba de venir de la luna, ¿verdad? Lo que sea, lo que usted quiera. Pero cuando viene a la casa de Dios, usted se quita los títulos. Usted se quita las jerarquías y se humilla porque Cristo nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Por eso es que cuando de repente usted encuentra soberbia en la casa de Dios, como cae re mal, hermano. Porque no sabemos a qué espíritu pertenecemos. ¿Y eso por qué? Porque no oramos. No quiero decir porque no somos creyentes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero usted puede haber recibido a Cristo y pudo haberlo hecho de corazón, pero necesita crecer,
desarrollarse. Y sin oración, sin la palabra, sin congregarse, sin humillarse, sin obedecer, no lo va a poder hacer. Haga lo que usted haga, mi querido hermano. Entonces, amados hermanos, vemos nosotros que la providencia de Dios es un prearreglo, un arreglo previo de todas las cosas. Dios tiene, oiga bien, todo arreglado, y por eso es que nuestra oración tiene que estar ligada a la voluntad de Dios. Tiene que estar ligada a la voluntad de Dios. Tenemos que conocer a la voluntad de Dios. Si nosotros pedimos conforme a su voluntad, ya tenemos lo que le estamos pidiendo. Nuestra oración no puede ser carnal. Como dice Santiago, ustedes piden, pero piden mal, porque piden para vuestros deleites. Se olvidan de la palabra. Y Dios escucha, sí, Dios escucha todas las oraciones, pero a muchas de ellas dice no. Porque conoce nuestro sentimiento, conoce nuestras motivaciones, conoce nuestros propósitos, y a veces estamos muy lejos del propósito de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos que acercarnos más a Dios. Y ahora yo quiero decirle que aunque usted esté cerca del propósito de Dios, no siempre las oraciones van a ser conforme a su propia voluntad. Lo que va a pasar en la tierra es en la providencia de Dios. ¿Es en la providencia de quién? De Dios. Y entonces nosotros venimos a orar, y la oración nos sirve para recibir de Dios, para presentar nuestras peticiones, pero para podernos poner en línea con Dios, ajustarnos a su voluntad. Poder recibir su voluntad, tener la potencia espiritual para aceptar las cosas que no nos gustan. Y si usted ya se lo presentó al Señor, le hizo la petición al Señor, siga orando. Siga orando. ¿Por qué? Porque en algún momento una de dos cosas pasan. O Dios le concede lo que usted está pidiendo, o Dios le va a hacer entender a usted cuál es su voluntad, y entonces va a decir, no había entendido. A veces estamos pidiendo porque Dios nos conceda algo, el carro nuevo, el no sé qué, el no sé cuándo, pero Dios sabe cuándo es tiempo que las cosas tienen que venir. Y a veces nos permite, por ejemplo, este año 2023 para algunos de nosotros ha sido duro. Para algunos ha sido espectacular, para otros ha sido duro. No todos los años son espectaculares, no todos los años son duros. Así que no se acomode ni a la dureza ni a lo maravilloso. Acostúmbrese a que Dios tiene la respuesta a todo. Dios ha ordenado todo. ¿Quién quita, amados hermanos, si el 2024 sea un año formidable para aquellos que hemos pasado algo color de hormiga? Yo no sé. Entonces, amados hermanos, estamos nosotros puestos en el Señor. Y si Dios tiene todo determinado, ¿de qué sirve orar entonces? Si Dios tiene todo control, ¿para qué hablo? Mire, ¿acaso mi oración, póngase a pensar esto por favor y no se me duerma, ¿acaso mi oración va a poder cambiar la mente de Dios? Ponga atención a lo que le estoy preguntando. ¿Acaso mi oración, mi petición, va a cambiar a Dios y su manera de pensar? Mire, si usted pudiera hacer recapacitar a Dios, no es el Dios que la Biblia dice. Porque Dios no se equivoca, Dios está arriba de nosotros. Su conocimiento es total y anticipado. Él tiene las cosas ordenadas, y si usted lo hiciera reflexionar a Dios, hombre, tenés razón, es que Él no es Dios. Al menos no es el todopoderoso Dios. Entonces yo me alegro, amado hermano, que yo no puedo hacer cambiar la decisión de Dios, porque puedo saber y estoy seguro, número uno, que Él sabe, número dos, que Él me ama, número tres, que Él conoce lo que hay en mi corazón y está construyendo, está a veces martillando, está dándole forma al cristiano que yo debo tener, que yo debo ser. La Biblia dice que nosotros somos como vasos de barro. ¿Como vasos de qué?
Pues al principio el vaso de barro solo era un lodo. Y Dios comenzó a darle forma hasta llegar a ser la vasija que Dios quiere que seamos. Si nosotros no nos dejamos moldear por Dios, vamos a ser vasos de deshonra. La Biblia dice que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Para los vasos de deshonra están hechos para usos viles, para cosas malas. Y por eso es que es tan importante, amado. Si no lo hizo en este 2023, amado hermano, ya está a las puertas, a 2 días del 2024. Empiece a orar para recibir el año con una actitud mejor. Para recibir el año con un corazón abierto a Dios y un corazón cerrado para las tentaciones en las cuales torpemente y seguidamente hemos caído. Amado hermano, mire, es necesario ya que el cristiano comience a dar pasos firmes. Y eso no lo va a hacer si usted no levanta los brazos caídos, las rodillas paralizadas y hace sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no caiga ni se salga del camino. O sea, amado hermano, tiene que despertar de su sueño carnal. Y ponga sus pensamientos no solamente en este mundo, porque mire, Dios es precioso, amado. Él nos dice, Él nos enseña que ni si nosotros queremos cumplir su voluntad, oiga bien, Él nos va a dar aún aquellas cosas. Oiga, todas las cosas que nosotros necesitamos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas, las que habla Mateo 6, habla de las aflicciones, de las cosas por las cuales trabajamos todos los días. Dice que todas esas cosas vendrán por añadidura. O si no, trabaja y se faja y se faja y se faja para que usted solo las logre obtener. Pero cuando Dios está con usted, cuando el favor de Dios está con usted, las puertas se abren fácil, brother. Pero el favor de Dios viene en el tiempo de Dios. ¿Está conmigo? Los veo algo tristosos, amados. Tenemos que orar. Si usted quiere, amados, si usted quiere, en esa lista de oración, de peticiones y de compromisos, ponga en las dos. Prometa, oiga, por favor, si usted quiere, ¿no? Prometa convertirse en un hombre de oración o una mujer de oración. Pero al mismo tiempo pídale al Señor la dirección y la fuerza para convertirse en un cristiano de oración. Amado hermano, es necesario que la iglesia de Dios crea en esto. Fíjense, cuando nosotros pensamos, ¿verdad? Y podemos hacer cambiar los planes de Dios y oramos. Mire, el pueblo de Dios ha sido conocido, y cuando usted puede ver el testimonio bíblico, no se ajusta y muchas veces no cree en lo que Dios va a hacer. Siempre aparece un caudillo, siempre aparece un líder que ayuda al pueblo a mantenerse caminando, pero el pueblo no es un pueblo accesible a la voluntad de Dios. Siempre busca sus cuestiones carnales y no cree en el poder de Dios. Un día Pedro lo habían apresado. Esto está en Hechos 12, no lo vamos a buscar. Mire, Pedro estaba preso y la iglesia, oiga bien, la iglesia estaba en un lugar orando porque Dios liberara a Pedro, porque la iglesia no podía hacer nada contra los soldados romanos. Y estaba la iglesia orando, todos metidos en oración, y de repente tocaron a la puerta. Ya Dios había hecho su trabajo, ya Dios había sacado a Pedro. Y entonces cuando Pedro tocó a la puerta, oiga bien, ¿por quién estaban orando? ¿Y qué estaban pidiendo de Pedro? Que lo liberaran, ¿verdad? Y entonces cuando Pedro estaba tocando, fueron a ver quién tocaba la puerta y abrieron la puerta, y cuando vieron a Pedro, le cerraron la puerta. El fantasma de Pedro está allá afuera. Porque no estamos prestos a recibir de Dios. No estamos prestos. No hay que creer ni dejar de creer. Esas son palabras que se las ha metido el diablo a usted, amado. Crea por completo. Por eso es que Dios nos dice a nosotros que seamos como niños. Que seamos como niños.
Si el niño a cierta edad, oye, a los niños ya no tanto, ¿verdad? Pero los más chiquitillos le dice el papá, mañana vamos a ir a comprar un helicóptero. El hijo lo cree, el chiquitillo lo cree. El grande ya no, ¿verdad? Pero el chiquitillo lo cree. Pero Dios, mire, Dios, ¿qué no puede hacer? ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? La respuesta es no. Entonces, amados hermanos, imagínense, la iglesia no estaba preparada, pero también en tiempos del apóstol Pablo, cuando todavía era Saulo y no era apóstol, él buscaba y seguía la iglesia. Y había una persona, un cristiano, que había sido nombrado como uno de los apóstoles, Esteban. Y entonces él de repente se levantó contra su propia nación y comenzó a predicarles, comenzó a hablar de una manera tan espectacular. Mire, amado, esto está en el capítulo 7 del libro de los Hechos, ahí lo lee en su casa. Y él comenzó a hablarle y todos los judíos estaban enfrente tratando de contradecir, pero el Espíritu Santo estaba en él y comenzó a rebatirle y nadie podía ir en contra de él hasta que el pueblo de Israel se enojó tanto, los judíos se enojaron tanto que agarraron piedras y comenzaron a tirarle piedras. Y llegó un momento que Esteban sabía en esa situación que había llegado su fin. Pero Esteban no dijo, ¿y por qué, Señor, si hoy te estoy sirviendo? Hoy que gano almas me pasan estas cosas. Hoy que diezmo, hoy que ya dije que sí en la iglesia me pasan estas cosas. No. Esteban solo miró, oiga esto, levantó su rostro al cielo y Dios le concedió antes de morir ver la imagen de Dios y del Señor Jesucristo. Y todavía les dijo, no les tomes en cuenta esto. Y murió. ¿Ahora qué pasó? ¿La oración falló? ¿Dios falló? ¿No garantiza la oración que no vamos a sufrir? No. ¿No garantiza que vamos a estar sujetos a la voluntad de Dios? Ay, pastor, así no me gusta. Dígame por favor que Dios me va a bendecir si oro. Dios te va a bendecir, principalmente con su presencia. También te va a bendecir materialmente. Y óigame, Dios nos puede bendecir de manera que el mundo no lo puede hacer. Más adelante, amados, dice la Biblia que cuando Esteban murió, alguien estaba parado a la par de él, que había accedido y se complacía con la muerte de Esteban. Y este era un hombre llamado Saulo de Tarso. No sé cuánto tiempo pasó, pero en la Biblia son 2 capítulos más. Cuando Saulo iba con cartas que le daban permiso para apresar a cualquier cristiano que encontrara. Y en el camino a Damasco, una luz lo detuvo. El animal en el que él iba caminando, que no sabemos si es camello, caballo, lo que sea, se derribó y él cayó al suelo. Y entonces él cuando cayó vio una luz, dice la Escritura, más intensa que el sol. Los que estaban a la par de él no vieron lo que él vio, pero sí oyeron la voz que le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo no perseguía a Jesús, Pablo perseguía a la iglesia, pero quien persigue a la iglesia, persigue al Señor. Quien daña a la iglesia, daña a sus hijos. Quien habla de sus hijos, habla del Señor. Nosotros tenemos un Padre que nos cuida y eso solo lo vamos a saber si oramos, amado. Si no vamos a llorar y nos vamos a enojar porque hay hermanos que son carnales y recontracarnales. Y en medio de los hermanos hay gente que dice que son hermanos y no son hermanos. Nosotros no podemos distinguir la diferencia. Y por eso en lugar de distinguir los falsos, tenemos que unirnos al verdadero que es el Señor. Amados, y Pablo cuando cayó se levantó e inmediatamente Pablo sabía que esa luz no era de este mundo. Y le dijo, Señor, ¿quién eres? Soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar goces, o sea, empujarse contra el aguijón. Las carretas tenían puntas para que los bueyes necios, cuando tiraban patadas a las carretas para que no destruyeran las carretas, ellos se golpearan y ya no siguieran. Amados,
Cuando nosotros vemos todo esto y vemos que hay hombres de Dios que recibieron bendición, los mismos cristianos hoy recibimos bendición, pero yo también he conocido cristianos que murieron de cáncer. He conocido cristianos que han tenido problemas, accidentes. Sus hijos murieron en accidentes, yo lo sé. Pero ¿sabe cuál es el problema? Y nosotros sentimos la ausencia del que se va. Pero Dios no tiene problemas con el que muere. El mismo Dios dijo, yo soy Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios de vivos y no de muertos, porque para Él todos viven. Es decir, que el que se muere no muere para Dios. Dios lo ve, Dios sabe dónde va. Y donde éste vaya, los ojos de Dios van a estar con él. Y entonces eso nos hace, amados hermanos. Y Moisés dijo que es el Dios que nos lleva aún más allá de la muerte. Entonces cuando usted lee la palabra y cuando usted ora, hay algo en usted que despierta y que nos hace ser diferentes. Y nos hace ver las cosas diferentes. Amado hermano, mire, una oración más en el Getsemaní. Nuestro Señor. A nosotros algo malo que nos pase, algo debemos, brother, ¿sí o no? ¿Ah? Le digo que las cosas malas que nos pasen son justas. Porque algo hemos hecho y la paga del pecado es muerte. Y ahí no dice que tiene que ser un gran pecado, sino que es solo pecado. Pero el justo, la segunda persona de la Trinidad sujeto a un cuerpo humano. Y entonces Él fue a orar. Y en su humanidad, Él sintiendo el peso de la humanidad. Y sintiendo también lo que iba a pasar, lo cual nunca había pasado, porque Él mismo decía, yo y el Padre, uno somos. Nunca habían estado separados. Aun cuando Él se vino para acá, el Padre y el Espíritu Santo siempre estaban con Él. Pero Jesucristo pudo entender que iba a llegar un momento cuando Él cargara todos nuestros pecados. El Padre se tenía que apartar de Él. ¿Por qué? Porque el Padre es santo, santo, santo y no puede estar en medio de la corrupción. Por eso, amados hermanos, si usted tiene todavía actitudes pecaminosas, piénselo bien, porque no perdonó a Jesucristo que cargara los pecados nuestros. ¿Cómo lo va a perdonar a usted si siguen en las mismas andanzas, verdad? Paréntesis, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Quién se merecía que le dieran lo que pedía? Dígame, sino Jesús. Pero Jesús se recordó quién era. Jesús se recordó el propósito del Padre al enviarlo. Y entonces pudo decir, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué pasó con nuestro Señor? Confió en el Padre, murió en la cruz y sabía que el Padre lo iba a levantar. Una mujer en el Antiguo Testamento tenía un esposo que se llamaba Elcana. Este Elcana pícaro tenía otra esposa. 2 mujeres tenía. Y la otra mujer ahí estaba pariendo como que era cuyo, hijos tras hijos. Y Ana no podía tener hijos. Entonces Ana, que por cierto era la preferida de Elcana, se puso triste. Y Elcana la conoció, sabía que estaba triste. Ana, ¿qué te pasa? Él sabía lo que le pasaba. No te soy yo mejor que 10 hijos, pero Ana quería ser mamá. Y cuando una mujer quiere ser mamá, no hay hombre mayor que eso. Entonces Ana no le contestó nada porque no era así. Y Ana se fue al templo a orar y a llorar. Cuando Ana oiga esto, y esto es lo que debe de provocar la oración en nosotros. Oiga, ponga atención a esto. Porque cuando Ana fue al templo, ella se derramó delante del Señor. De tal manera que el sacerdote pensó que se las había echado. Y le dijo, consume tu vino, mujer. Y Ana le dijo, yo no soy una mujer impía, sino que mi corazón es derramado delante de Dios. Y el sacerdote apenado le dijo, que Dios te conceda lo que has pedido. Ana hizo una petición. Ana no salió del templo con el niño, pero Ana hizo lo que el Señor Jesucristo dijo, venid a mí
los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Entonces ella se descargó en el Señor. Y dice la Escritura en 1 Samuel que nunca más estuvo triste Ana. ¿Por qué? Porque su pena la puso en Dios. Con el tiempo Ana quedó embarazada. Ana hizo una promesa, que si salía embarazada su hijo, lo iba a entregar al templo para que le sirviera a Dios por siempre. Pues Dios abrió su fuente de vida y nació Samuel. Pero lo que yo quiero que usted señalarle ahora, subrayarle a usted, es que Ana, cuando fue al Señor y les puso su pena, no estuvo más triste y aprendió a confiar. ¿Aprendió a qué? A confiar. Y entonces la alegría volvió a ella. Con el tiempo nació Samuel. Samuel fue llevado con el tiempo al templo. Ana tuvo más hijos, pero Samuel se quedó en el templo. Era todavía el tiempo de los jueces. Samuel fue el último juez de Israel. Pero Samuel se convirtió también en sacerdote. El pueblo de Israel estaba disperso. Y Dios, a través de Samuel, pudo unir al pueblo, dice la Escritura, como los dedos en una mano. ¿Por qué? Porque Ana no podía tener hijos y presentó su petición al Señor. Dios ya había designado que un varón iba a volver a reunir a Israel. Pero cuando Ana se presentó en oración, Dios la escogió para que fuese madre de Samuel. Y Samuel con el tiempo ungió al primer rey de Israel, al rey Saúl, y después ungió también al más grande rey de Israel, al rey David. Nota usted cómo se fusionan las peticiones. Esteban murió, pero eso sirvió para escarnio de Pablo y que Pablo se convirtiera. Nota usted, amado hermano, que el Señor, que Dios no le concedió a Jesucristo lo que estaba pidiendo. ¿Pero por qué? Porque con su muerte usted y yo íbamos a ser liberados de la condenación del pecado. Amados hermanos, mire, cuando nosotros pensamos en Dios, cuando nosotros pensamos en nuestra vida imperfecta, si hay algo que a usted no le gusta, si hay algo que a usted le está doliendo, vaya a Dios. Vaya a Dios, deje de contárselo de la seca. Mira, fíjate. Y deje de estar hablando mal de Dios. Hay personas que todos sus males se los cuentan a toda la gente, pensando que entre más lo sepan, más fácil que Dios se los dé. Mire, hermano, cuando le pregunten a usted cómo está, usted diga bendecido porque estoy en el Señor. Dios se va a encargar. Dios no se olvida de sus hijos. Siga caminando. Si tiene un grupo de oración sincero, claro, cuéntelo. Oren por mí, tengo este problema, pero con un propósito santo. Y si sabe usted que las personas a quienes usted le está contando tienen la madurez suficiente, son personas de oración y tienen una vida puesta a los pies de Dios, si no, no lo cuente, porque si usted cuenta algo difícil, usted es esclavo de aquel que se lo contó y va a estar diciendo, mira, por favor no le vayas a contar lo que te conté, no le digas a nadie, y usted va a estar sujeto a su discreción. Y no hay nadie tan discreto, amados. ¿Está conmigo? Ya la regaron, ¿verdad? Los veo bien afligidos, amados. Entonces, mis queridos hermanos, la oración ante la voluntad de Dios funciona como la predicación ante la voluntad de Dios. Quisiera que fuera conmigo, por favor, a 1 Corintios capítulo 1, versículo 20. 1 Corintios capítulo 1, versículo 20. Usted me va a entender la comparación. Porque cuando alguien
viene a Cristo, nace de nuevo. Cuando le entrega su corazón a Cristo, nace de nuevo. Es una nueva criatura. Su nombre es inscrito en el libro de la vida. Hay una semilla de salvación que ha sido puesta en el corazón de las personas. Esta persona es santificado por Dios. Pero eso no lo hacen las palabras de un hombre. Por más, elocuente que pueda ser, eso no lo hace las palabras de un hombre. Entonces véalo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 20. Oiga lo que dice. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está quién? El sabio. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que, oiga bien, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. O sea, está determinado que a través de la ciencia nadie va a conocer a Dios, y por eso es un esfuerzo burdo tratar de meterse y tener el montón de conocimientos históricos, científicos, y que con eso alguien se va a convencer de que Dios existe. Eso no va a pasar. La gente cree que Dios existe cuando Dios abre su entendimiento. Mire, hermano, yo he estudiado y me he preparado y he llamado a mis amigos allá en El Salvador, abogados profesionales, los reunía y hablaba de testimonios, hablaba de un montón de cosas. ¿Y cuántos se convertían? Nada. Hasta que un día les dije, ustedes son unos pecadores y se van a ir todos al infierno. Les dije, esto ya no me van a volver a hablar. 5 del grupo se convirtieron. Increíble, amado. Entonces dice, oiga esto, 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, oiga esto, agradó a Dios salvar a los creyentes, oiga esto, por la ¿qué? Locura de la predicación. Mire, cuando el predicador hace su labor, lo hace de la mejor manera, ha orado, se ha preparado. Él no sabe, oiga bien, no sabe si alguien se va a convertir. No lo sabe. Y entonces predica, y por más esfuerzo que haya en esta persona, la gente no se convierte por las palabras, sino que dice la Biblia que el Espíritu Santo con mis palabras, esto es lo más tremendo, con palabras, con labios sucios como los míos, el Espíritu Santo habla al corazón de las personas y convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, que con mis palabras el Espíritu Santo las transforma de tal manera y da un argumento a mi corazón, un argumento santo, un argumento divino, y pone a la persona que está escuchando contra la pared y se siente acusado. Reconoce que es pecador y que no hay manera que no sea Cristo que él pueda ser salvo. Y entonces allí, amado hermano, su corazón es nuevo. La oración es igual. Yo pido por mí, yo pido por mi familia, pido por la iglesia, he pedido por cada uno de ustedes. Yo quisiera, oiga bien, yo quisiera estar seguro que Dios va a dar cada una de mis peticiones. Y quisiera que respondiera a todas las que a mí corresponden. Pero Dios me contesta más en las peticiones para ustedes que en las mías propias. Y entonces, ¿qué es lo que falta? Que usted ore por mí. Que el círculo se cierre. ¿Ah? Ay, pastor, ay, no da una. Si no está orando por mí. Entonces, yo oro, oiga esto, no es cierto que no doy una broma. ¿Ah? Pero óigame bien, por favor, cuando yo oro, yo no sé qué es lo que Dios va a hacer. Pero cuando Dios decide, toma mi oración para hacer su voluntad. A veces Dios va a decir que sí, a veces Dios va a decir que no, pero lo que siempre se va a hacer es su voluntad. Y entonces, ¿para qué oro? Cuando yo voy a Dios, miren, cuando vamos a Dios, su presencia llena nuestros corazones. Pero dice la Escritura que cuando nosotros buscamos a Dios, tenemos que estar convencidos que realmente existe, que le hay. Y que no solamente existe Dios, sino que Él es, oiga bien, galardonador de los que le buscan.
Es decir, que cuando usted va a Dios, usted tiene que estar seguro que de allí, mi querido hermano, de allí no sale con las manos vacías. Si usted entra por esta puerta, viene con desánimo, viene con malas intenciones, viene, ay, no vengo porque tengo que venir. Usted no ha entendido. Le queda grande la ropa cristiana, amado. Le queda grande la armadura porque no ha entendido a Dios. Mire, no siempre nos va a bendecir Dios. No siempre nos va a dar lo que nosotros queremos, pero siempre nos va a dar lo que es mejor para nosotros. Y con el tiempo, amado hermano, usted se va a dar cuenta, gracias Dios, porque no me diste aquello, porque en ese problema yo pude conocerte, porque en ese problema yo pude entender, porque de esa manera yo pude cambiar. Mi querido hermano, yo no puedo hacer que el perfecto cambie su decisión, pero puedo acoplarme a su voluntad. Amados, la Escritura nos enseña, no vamos a ir al texto, solo se los narro ya para terminar. Cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, y dice la Biblia que exhaló, que Él dijo, Padre, en mis manos entrego mi espíritu. Dice la Escritura que el ¿cómo se llama? Que lo que cubría el templo, el velo que separaba el lugar santo con el lugar santísimo, que por cierto medía alrededor de un codo. Un codo son más o menos 45 centímetros de espesor. Y usted puede imaginar una tela así de gruesa, hermano. ¿Se puede imaginar unos pantalones de este tamaño? Así de gruesos, de esa tela. Pues así era. Y era ¿cómo se llama? Un velo sobre otro velo. No tenía por dónde entrar. Por eso es que no se sabe cómo hacía el sacerdote para entrar, porque cuando entraba llevaba la bandeja llena de sangre. No podía abrirlo y eso pesaba. Pues dice la Escritura, oiga bien, que cuando Cristo murió, cuando Cristo exhaló, dice la Escritura que el velo, oiga bien, que el velo se rompió y dice la Escritura claramente, de arriba hacia abajo. Es decir, que no fue hombre quien lo rompió, sino que Dios mismo abrió el lugar. Dios mismo abrió la puerta para que nosotros, oiga esto, para que nosotros, los que creemos en Cristo, tengamos acceso al Padre. Y fíjense, esto sí lo vamos a leer. Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 18. Con eso terminamos, amados. Óigame bien, amados. Es una bendición el saber que yo puedo orar, que yo puedo buscar al Padre, que yo puedo esperar en el Padre, que el Padre, a pesar de lo pecador que soy, a pesar de la persona quien yo soy, no me saca de su presencia, porque esa entrada ha sido ya asegurada para sus hijos. Oiga esto, por favor. Estamos capítulo 10, versículo 18. Espero, amado hermano, que estemos aprendiendo en esta noche. Dice, pues donde hay remisión de estos, hablando del pecado, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, que se hacía en el templo. Se presentaba el sacrificio. Entonces, cuando se remitieron, remitir es pasarlos a otro lugar. Y entonces dice el versículo 19, así que, hermanos, ¿cuántos hermanos habemos acá? Aleluya. Entonces, para usted, teniendo, mire qué palabra, libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Oiga esto, ¿por dónde entramos? No por bonito, dice el 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Mire qué era el velo. Esto es de su carne, mientras esa carne no era partida. Mientras ese cuerpo no moría, no había acceso al Padre, porque el pecado nos separaba del Padre. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa, es decir, que nos abrieron la entrada, y cuando entramos no vamos a ver a nadie extraño, sino que vamos a ver a Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote. Y entonces dice, teniendo el gran sacerdote sobre la casa de Dios, 22, ¿qué tiene que hacer usted? Acerquémonos con corazón sincero. ¿Cómo es un corazón sincero? Señor, yo he pecado. Señor, yo sé.
Mire, cuando usted viene y presume de lo que a nosotros nos puede presumir, pues, y nosotros, wow, hermano, cuánta santidad. Pero a Dios no. Cuando vamos a Dios, vamos a reconocer lo que somos y que estamos ahí por la entrada que nos dio Jesucristo. Entonces dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Cuando usted viene a la casa de Dios, amado, ya le voy a demostrar que eso está bien relacionado con su iglesia. Cuando venimos a la casa de Dios, usted tiene que venir seguro que viene a ver a Dios. Mis ojos carnales no pueden ver a Dios. Oiga bien, la Biblia dice, sin santidad, ¿qué dice? Nadie verá al Señor. En otras palabras, yo no puedo ver a Dios por un problema moral, porque hay todavía pecado dentro de mí. Cuando mi cuerpo sea glorificado, sea limpiado por completo, mis ojos le verán. Pero sigamos, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Es decir, amado hermano, tenemos mala conciencia cuando hemos hecho algo malo y nos hacemos los desentendidos. Y sentimos que toda la gente nos está viendo, que la hermanita quien le contó el cuento ya lo contó a toda la iglesia y de repente fulano, ay, el pastor ya se dio cuenta. Esa es una conciencia sucia. Vaya al Señor y confiese su pecado. Ofendió a alguien, vaya a la persona. Primero vaya a Dios, después vaya a la persona. Hermano fulano o don fulano, yo quiero decirle esto. ¿Se acuerda que se perdió tal cosa? No se perdió. Yo lo tomé. Si usted me da espacio, se lo quiero devolver. Pero deme tiempo. Eso es lo que hace un hijo de Dios. No somos perfectos. La regamos un montón de veces. Nos equivocamos aquí donde ve su pastor. No puedo contarles porque tengo que darles esperanza y fe. Pero cometemos tantos errores, amados. Nos equivocamos de tal manera. Y entonces dice, sigamos. Entonces dice, de mala conciencia, lavados de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, es decir, siempre con Cristo y las buenas intenciones de hacer lo bueno. 23. Mantengamos ¿cómo? ¿Para qué era la armadura, hermano? Para mantenernos ¿cómo? Firmes. Antes del problema, en el problema y después del problema. Aquí estoy, ¿verdad? Amén, pastor. Vaya. Y considerémonos, dice, mantengamos firmes sin fluctuar. ¿Alguien sabe qué es fluctuar? A veces sí, a veces no. Hoy tengo ganas, hoy no. ¿Va a estar? Sí, pastor, y a la hora del evento, no vino. Eso es fluctuación. Entonces dice que sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amados, nos motivamos a hacer lo bueno. Y mire el 25, primero dijo que no nos alejemos, que nos acerquemos. Dice 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortando, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Yo puedo ser cristiano sin congregarme. Pues no, puede ser un cristiano en rebeldía. Pero es que en la iglesia todos son hipócritas. Ay, qué buena noticia, qué noticia nueva, ¿verdad? En todos lados. En todos lados, ¿por qué? Porque somos humanos. Y usted cuando va a un hospital, ¿qué va a encontrar? Enfermos. ¿Y están en el mejor lugar los enfermos, sí o no? Sí, si estoy enfermo, tengo que estar en un hospital. Si estoy loco, en el manicomio. Y si soy pecador, arrepentido, ¿dónde tengo que estar? En la iglesia. ¿Y dónde está usted? En la iglesia, donde debo de estar. Sin fluctuar, perseverando. A veces Dios me va a bendecir, a veces Dios va a detener la bendición, a veces Dios me va a impulsar, pero increíblemente, a veces Dios me va a jalar. Pero todo está en el control de Dios. Mire, hermano, Dios no nos va a reclamar el por qué usted no hizo mucho dinero, el por qué usted no hizo. No, el reclamo de Dios es todas las veces que usted no obedeció su palabra. Eso es el reclamo de Dios.
Pongámonos en pie, iglesia. Vamos a orar. Oh, buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor,